Buenas. ¿Se escucha, chicos, bien? Hola, profe. Hola, profe. Recording in progress. ¿Cómo les va? Todo bien. Buenas tardes, profe. Buena. Bueno. Creo que este hobby ha fortalecido demasiado mi cerebro. Ya está divagando, tratando de llevar mi cabeza a las nubes. Solo estoy esperando una oportunidad. Creo que nunca volverá. Yo tampoco quería regresar. Ya me cansé de todo. Ah, no, esta diapositiva ya la habíamos visto. ¿Qué pasa con Chico Vestido? ¿Quieres decir que su cerebro se marchó? ¿Literalmente? Sí, y este hardcore era su forma de escapar. Por eso quería que Chico Bestia hiciera jardinería. Chico Bestia tenía razón. Él no confió en su cerebro. Nosotros tampoco debimos hacerlo. Esa pincha de cabeza. Ya habíamos visto esto también, ¿verdad? Lo que era... Sí, ¿verdad? Tiro vertical hacia arriba, caída Sí, libre. profe, eso lo vimos en la clase de Sí, ayer. profe, lo vimos ayer. Ah, bien, 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 bien. Extraña que Chico Bestia siempre tuviera su cabeza en las nubes. Yo también querría perderme aquí. Entonces es el teórico práctico lo que estábamos viendo. Llevemos a ese cerebro de vuelta a casa. ¡Díganles al ataque! Cuidado, es resbalioso. ¡Lo tengo! ¡No lo tengo! Ya. Ahora me acuerdo. Para la mayoría de las personas el cerebro es irreemplazable. Pero algo me dice que Chico Bestia va a estar muy bien. Habíamos quedado en este punto. ¿Sí? Y esas son las proposiciones. La pregunta era para arrancar, digamos, este tema y ya finiquitar el día de hoy, si Dios quiere, era ¿qué tipo de movimiento presentan tanto el cuerpo A como el cuerpo B? Si un MRU, un MRV, ustedes dirán. MRV. Es una... Para mí es un MRV, profe. ¿Por qué? Concuerdo. O sea, no sé si A ver, yo veamos, veo, escuchemos el por qué. Dale. yo veo, o sea, como una ligera curva en lo que son las gráficas. Una ligera curva. Yo creo que la Porque velocidad va aumentando en igual cantidad, o sea que la aceleración es constante. Yo creo que lo mismo, sí. Que es un Bien. MRU. ¿Un MRU o MRV al final? MRU. Yo creo que es en MRU. MRU. Creo yo, Un no sé. MRU. Bueno, veamos acá. Primero, ¿qué tipo de gráfica tienen ustedes? La gráfica de velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes ven que las velocidades varían o que las velocidades permanecen constantes en esta recta? Varían. van Si variando. fuese MRU, compañero, un gráfico de velocidad en función del tiempo sería, por ejemplo, una recta totalmente acostada. ¿Estamos? Ah, sí. Capisci.
Porque vos no te olvides de que acá tenés graficada no posición, sino velocidad en función del tiempo. Como yo veo que la velocidad no es una recta horizontal, entonces me voy de cabeza a apostar de que estos dos cuerpos se mueven con un MRU variado. ¿Sí? Bien. Entonces concluimos de que en este ejercicio, perdón, estos dos cuerpos permanecen, se mueven con un MRU B. Bien. Nos dicen que en t igual a 0, ambos se encuentran en el kilómetro cero. Y nos piden que analicemos las siguientes afirmaciones. La primera, en t igual a 0, la velocidad inicial del cuerpo A es 0 y la velocidad inicial del cuerpo B es 60 kilómetros por hora. ¿Qué les parece? Verdadero. 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 ¿Por qué? Porque si me voy a la gráfica, observo que el cuerpo A parte de aquí. ¿Y aquí cuánto vale la velocidad inicial? 0. Si me voy al cuerpo B, yo sé que el cuerpo en sí, el movimiento parte de este punto donde la velocidad inicial es 60. ¿Sí? Esto mirando simplemente la gráfica. Me fijo y observo que cuando arranca el movimiento, la velocidad inicial del cuerpo ya es 60 kilómetros por hora por el cuerpo B y 0 por el cuerpo A. Perfecto. Bien. De t igual a 0 a t igual a 2 horas. B recorrió 180 kilómetros y A 120 kilómetros. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque o sea, si vamos a hacer los cálculos, para Ajá. mí A recorrió 120 y B recorrió 60. Ajá. ¿Quién más? ¿Todos coinciden con el planteo del compañero? ¿O alguien tiene algo distinto por decir? Pero eso sería con distancia. Este es con velocidad, digamos. Ah, ¿se dan cuenta cuál está siendo el error? Ustedes de nuevo obligan a su cerebro a mirar esa gráfica como posición en función del tiempo y no lo es velocidad en función del tiempo, ¿sí? Si yo quiero calcular cuánto recorre, ¿sí? Cuánto recorre, lo voy a hacer, sí, está bien acá. Yo tendría que calcular para el MRV, ¿se acuerdan? La formulita que yo le escribo acá, que la posición del cuerpo era igual a la posición inicial más B inicial por T más un medio de A por T cuadrado, ¿sí? Nos dicen que para ambos cuerpos la posición inicial es 0, ¿sí? Y yo estoy viendo acá que la velocidad inicial del cuerpo A es 0 y que la velocidad inicial del cuerpo B es 60, ¿sí? Me fijo en la gráfica y observo que la velocidad final del cuerpo B es 120 y que es igual a la velocidad final del cuerpo A. ¿Todo el mundo me sigue hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, con profe. esos valores nosotros podemos calcular la aceleración del cuerpo A y podríamos calcular la aceleración del cuerpo B. La aceleración del cuerpo A va a ser igual a los 120 kilómetros por hora, que era la velocidad final de B, menos la velocidad inicial de B, todo dividido en el tiempo empleado. Si el cuerpo va desde acá, desde B inicial 0, perdón, era de A, yo me equivoqué, puse de B. Puse de B. Ahí está, ahí dio. Voy a poner de B porque ahí tengo los datos y este es de A. Si yo me fijo en la recta B, sé que la velocidad final es
120 kilómetros por hora, la velocidad inicial es 60 y el intervalo de tiempo es 2 horas. Entonces pongo un 2 horas acá. Y para calcular la aceleración del cuerpo A, lo voy a hacer más abajo, la aceleración del cuerpo A va a ser igual a la velocidad final de A, que es 120 kilómetros por hora, menos la velocidad inicial de A, que era 0. También dividido en 2 horas, porque el movimiento ocurre en ese tiempo, ¿sí? Por lo tanto, voy a escribir aquí sobre el busto de nuestro querido expresidente el valor de la aceleración calculada. Sí, yo estoy haciendo todo esto ¿para qué? Para luego ir y reemplazar a ver cuánto es la distancia recorrida para cada cuerpo, ¿sí? ¿Cuánto vale la aceleración de B? 90. ¿Están viendo el cálculo? 60. 30. 30. 30 kilómetros por hora cuadrada. Y la aceleración del cuerpo A va a ser igual a 60 kilómetros por hora cuadrado. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Entonces, si yo ahora quiero calcular, por ejemplo, la posición inicial, corrijo, la posición final a las 2 horas para el cuerpo A, yo tendría que armar la ecuación e ir calculándola. La velocidad inicial de A es 0, por lo tanto me va a quedar, si yo lo escribo, 0 por t. Más 1/2 de la aceleración del cuerpo A, que es 60 por t cuadrado. Por lo tanto, para calcular la posición final del cuerpo A, yo podría escribir directamente 30t cuadrado. ¿Sí? Si reemplazo el valor, esto me da 2 por 2, son 4 por 3. 120 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo reemplacé el valor. No se olviden de que este 30 está en unidades de kilómetro por hora cuadrada, que con la hora cuadrada se van y por lo tanto me queda el kilómetro. ¿Sí? ¿Estamos? Y si yo quiero calcular la posición final o el desplazamiento del cuerpo B, bueno, primero tengo que calcular la posición final del cuerpo B, que va a ser igual a la velocidad inicial, ¿sí? 60 por t, más 1/2 por 30 por t al cuadrado. Si ustedes reemplazan los valores, el valor de t como 2 horas, si yo digo de que t es 2 horas y lo reemplazo, lo que voy a obtener va a ser esto. 60 por 2 más 1/2 por 30 por 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto es 120. 1/2 por 30 es 15. 15 por 2 al cuadrado es 4. 4 por 15 son 60. 60 más 120. No. ¿Y ahora dónde me estás encerrando? 180 kilómetros. Por lo tanto, es correcto. ¿Sí? ¿Se entiende el calculito? Sí, profe. Bueno. Hay una forma mucho más fácil de calcular la distancia recorrida o el módulo del desplazamiento, ¿sí? Que es considerar directamente el área bajo la curva solo para la gráfica de velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la distancia recorrida por el móvil A, yo tendría que calcular toda esta área tal cual con la fórmula que
de la figura geométrica que se forma. Tengo un triángulo rectángulo, por lo tanto, si yo quiero calcular la posición o el camino recorrido del cuerpo A, lo voy a hacer bien. Y entonces alguien dijo en voz alta que éramos como una galaxia llena de estrellas. No sé si lo hizo para ganarse el favor de quien profirió dicho comentario más en general. La posición final del cuerpo A va a ser igual a la base por altura sobre 2, porque se acuerdan que esa era la formulita para calcular el área de un triángulo. Entonces, la base, ¿cuánto es? 2 horas. La altura, ¿cuánto es? 120 kilómetros por hora. Todo eso sobre 2, por lo tanto, esto me queda 120 kilómetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Solo cuando tengamos el gráfico de velocidad en función del tiempo. Pero si yo ahora, por ejemplo, considero el área bajo la curva del cuerpo B, yo tendría que fijarme que el área bajo la curva Bueno, pues la verdad más o menos, ¿eh? Acepto esto. Es todo esto. A ver, ¿qué vas a fragmento cometa. Uy, aunque haya caído el cielo. Sí, todo el área bajo la curva. ¿Estamos hasta acá? ¿Pero qué figura geométrica se forma? Y bueno, miren, si yo me fijo un poquito, acá se forma un triángulo rectángulo, que es este que yo estoy delimitando, ¿sí? Que está aquí arriba y yo le voy a llamar 1, y el rectángulo que está aquí abajo, que le voy a llamar 2. Por lo tanto, calculo las áreas de ambos, las sumo y me tiene que quedar 180 kilómetros también, que es el camino recorrido, lo que recorrió el cuerpo B. Bájalo un poco. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, en cuanto a la proposición C, ¿ambos autos se desplazan con MRV? Sí, porque lo estoy viendo en la gráfica, porque la velocidad cambia, y si cambia la velocidad, entonces sí o sí estoy frente a un MRV. ¿Y A alcanza B cuando T es igual a 2 horas? Sí, porque justamente en ese tiempo es que el cuerpo Se A, intersectan las dos curvas. exactamente, Las el dos. cuerpo A alcanza al cuerpo B. ¿Sí? Sí, profe. ¿Puedo borrar todo lo que escribí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno. Creo que no sé si vamos a llegar a ver. No sé si vamos a llegar a ver la parte de dinámica, pero bueno, igual podemos arrancar la mañana. Me importa que vayamos de a poco y viendo esto. Desde una torre de 30 metros de altura se deja caer una pelota. Un segundo después se arroja otra hacia abajo con cierta velocidad inicial. Y a mí me dicen, ambas llegan juntas al suelo. Que calcule la velocidad inicial de la segunda pelota. ¿Con qué velocidad pasa cada una por un punto situado a 10 metros de altura? ¿Y cuál es la velocidad final de cada pelota? Vale la aclaración que será la velocidad con la cual llegan al suelo, ¿sí? Bien, entonces yo lo que hago ahora es una esquemita. Voy a decir que mi posición inicial, mi I0, está aquí. ¿Sí? Este es mi I0. Y voy a decir que mi final está para aquí abajo, positivo 30 metros. Por lo tanto, mi dirección y de mi sentido positivo va a estar apuntando para abajo por el simple hecho de que yo acá pongo 30 y no menos 30. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Voy a considerar la caída libre de la pelota y voy a decir que la primera pelota es una pelota azul. ¿Sí? Una pelotita azul.
Yo sé que cuando suelto esa pelota se va a mover en ese sentido y se va a demorar en caer un cierto tiempo que no lo conocemos, pero que nosotros podemos inferir que le vamos a llamar T. ¿Sí? Demora en caer T segundos desde una altura de 30 metros hasta llegar al suelo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Supongan que esa llave que está escrita ahí a la derecha va a ser la posición, es en lo que baja, digamos, la pelota luego de un segundo de tiempo. ¿Sí? Un segundo de recorrido, pasa un segundo, la pelota azul ahora va a parar aquí, no va a estar acá, sino que va a estar acá, cruzando la liñita esta que yo acabo de hacer, ¿sí? Porque es lo que ocurre un segundo luego de que comienza a caer. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Por Sí, qué lo profe. marco a ese segundo? Porque justamente cuando la pelota azul está aquí, al segundo de iniciado su movimiento, yo lanzo la pelota roja, ¿sí? Por lo tanto, y la lanzo con una cierta velocidad inicial. De manera que, si esto era un segundo de tiempo ya transcurrido para la pelota azul, lo que me queda desde aquí hasta aquí va a ser igual a t menos 1. ¿Sí? Es decir, a este tiempo menos el un segundo que yo acabo de decir que es este tramito. ¿Sí? ¿Por qué les explico esto? Porque en ese tiempo de t menos 1 es que la pelota roja también demora en caer al suelo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. ¿Mm? La pelota azul en teoría se demora t segundos, pero la pelota roja, como va un segundo después, tiene que demorar t menos un segundo. Pero obviamente tiene menos tiempo, ¿sí? Para recorrer la misma distancia, por lo tanto, la velocidad con la cual llega al suelo o la velocidad inicial con la cual yo la larga la pelota, me compensa el tiempo tardado, el tiempo retardado, ¿sí? Porque si la pelota azul demora t segundos y la otra demora un segundo menos, entonces es más probable y es lógico pensar de que la pelota roja tiene que ir con una mayor velocidad que la pelota azul. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Seguro? Porque muchas veces suele pasar de que ante enunciados de este tipo se pierden. Pero la idea no es complicarles la existencia, sino más bien hacerlos pensar un poquito antes de entrar a resolver un problema. Porque resolver un problema cualquiera lo puede hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos de ustedes? Que ustedes sepan interpretar, analizar, hacer conjeturas, hipótesis, antes de entrar a resolver como caballos los ejercicios, ¿sí? Si a mí alguien me hace este esquema, por ejemplo, yo de entrada ya tiene un 8, por ejemplo, en un examen, porque se supone que lo ha comprendido bien, ¿sí? Que en su análisis de lectura no le erró a ningún punto, porque en ese esquemita dibujado representa o esquematiza o demuestra en realidad lo que aprendió. ¿Sí? No sé si tendrá una velocidad de 10 metros por segundo. Vamos a verlo. ¿Sí? Necesito que me digas dónde están, por favor. Yo sé que la pelota azul cae con caída libre, ¿verdad? Por lo tanto, yo ahí tengo escritas las formulitas de caída libre. Si yo de la primera ecuación reemplazo con los datos que a mí me dan, ¿se acuerdan que me decían que parte? No, en ningún momento dije que la pelota llegaba en 3 segundos. ¿Dije algún tiempo yo? No, no, está bien. Ah, bueno, yo digo, wow.
y digo, wow, ¿qué ha pasado? No, escuchen, no dije ningún tiempo. Si yo particularizo, ¿sí?, que mi posición inicial era 0 y a su vez, como es caída libre, la velocidad inicial también es 0, entonces me va a quedar directamente que la posición o desplazamiento del cuerpo, ¿sí?, va a ser igual a 1/2 de g por t al cuadrado. Si yo despejo de ahí el t cuadrado, me queda esta ecuacióncita, ¿sí? Donde i final vale 30 y donde g, que es la aceleración de la gravedad, vale 9,8 metros por segundo o 10 metros por segundo cuadrado en algunos casos que se le explique o se les diga que vale 10. Si el problema no les indica cuánto vale, entonces nosotros ponemos 9,8. ¿Me explico? Sí, profe. profe. Bien. Lo que no entiendo es de dónde sale el 2 que está multiplicando al 30. Bien, la misma pregunta me han hecho a esta mañana y si estuviésemos en presencialidad, yo te tiraría de las orejas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 1/2 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Está dividiendo, Dividiendo. pasa multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, hace la división. Vas a escribir i final dividido en 1/2 y decime cómo te queda. Y no voy a seguir hasta que me digas cómo queda. I final dividido en 1/2. ¿Cómo te queda? Ahí le digo. Dale. Todos hagan ese calculito, digamos, de la expresión. Yo quiero saber cómo queda cuando a i final no le pongan el valor, no, ustedes pongan i final. I final dividido en 1/2. ¿Cómo queda? Así queda 2. 2 por i final, ¿o no? Claro. Y de ahí viene. ¿Sí? Sí. Ya, si estuviéramos en la presencialidad, ahí yo te daría un pequeño chirlo en la nuca para que vos afiances el conocimiento. ¿Sí? Sí, profe. Bien ahí. Ahora, como yo ya sé cuánto vale el tiempo, puedo calcular a partir de la segunda ecuación la velocidad final con la cual va a llegar al suelo. ¿Sí? Recuerden ustedes que como es caída libre, la velocidad inicial en este caso va a ser 0. ¿Y qué me queda? Me queda que la velocidad final va a ser igual a g por t. Por lo tanto, yo pongo 9,8 metros segundo cuadrado por estos 2,47 segundos. ¿Con qué velocidad llega la pelota azul al piso? Con una velocidad de 24,2 metros por segundo. ¿Sí? Que si yo quiero, también la puedo calcular con la tercera ecuación. Todo va a depender de cuán fácil crean ustedes que es de una forma o de la otra. Pero no hagan con los dos cálculos, no calculen 2 veces la velocidad final. Con que usen alguna de las dos ya está. Simplemente a lo que yo voy es de que acá, si yo despejo velocidad final también, me queda que es 24,2 metros. ¿Sí? Consideren también que la velocidad inicial en este término se hace 0, por eso es que yo no la pongo. Directamente me queda raíz de 2 por g por delta de i, que el delta de i es 30. ¿Por qué? ¿Por qué el delta de i es 30? A ver, ¿a quién me explicas? Porque 30 menos 0 sería 30. Bien. ¿Y quién es 0? La velocidad inicial. No. La posición inicial. Ah, bien. Ahora sí. Josh. ¿Estamos? Listo, yo ya analicé todos los parámetros que me indicaba la pelota azul, la primera pelota. Ahora yo voy con el tiro vertical hacia abajo, es decir, con la pelota roja, y tengo esas ecuaciones, ¿sí? La diferencia es que acá en el tiro vertical hacia abajo yo ya sé que de entrada hay una velocidad inicial. Yo debo tener, perdón, una velocidad inicial, pero no la sabemos nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Que la posición final es 30 metros y que, ¿se acuerdan que la pelota roja demoraba en caer t-1 segundo? Si yo ya considero que el t era 2,47, cuando le reste 1 me queda el 1,47 que figura ahí.
¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que hago? Voy a reemplazar el valor de IF por 30 metros. Voy a reemplazar el tiempo por 1,47 segundos. Y de la primera ecuación, como les escribo ahí, vamos a calcular, vamos a despejar, en realidad, la velocidad inicial. ¿Se entiende el paso? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Tengo el tiempo, tengo la posición final, despejo la velocidad inicial. Una vez que yo despeje la velocidad inicial de la primera ecuación, recién ahí la escribo, en la segunda ecuación, y con el mismo t, y conociendo que el valor de g ya es 9,8, puedo calcular la velocidad final con la cual llega la pelota roja al suelo. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profe. ¿Seguro? Es que alguien me sintetice los pasos. ¿Qué hago yo de la primera ecuación? ¿Qué hacíamos? Despejo la Despejamos velocidad inicial. Despejamos la velocidad inicial, ¿sí? Teniendo en cuenta que IF es 30 metros y de que T es 1,47. ¿Y luego qué hago? Una vez que tengo el valor de velocidad inicial, La pongo Saco en la velocidad velocidad final. final. y como el valor de G ya lo tengo y el T sigue siendo 1,47, lo calculo, ¿sí? Bueno, voy a comprar otra aquí porque ya vemos cómo está la situación. La velocidad inicial, según yo y según como la calculé, me da 13,2 metros por segundo. Sí, ustedes lo van a corroborar luego y se van a dar cuenta si lo hicieron bien o si yo lo hice mal, me avisan. ¿Sí? Recuerdan que en el apartado B nos decían que teníamos que... ay Dios, teníamos que calcular la velocidad con la cual pasaban a una posición que estaba a 10 metros. Sí, los primeros 10 metros que recorren cada una de las pelotas. El apartado B nos pedía que calculemos la velocidad con la cual pasan en ese punto, si mal no me equivoco. Tiempo, sí. 1,47, exactamente. No es un delta, sino que es un tiempo final. ¿Sí? Obviamente, la verdad que no, ni lo voy a usar, pero bueno. Perfecto. Gracias, señor. Gracias por darme una buena visita. Entonces, yo para resolver el apartado B, lo que voy a hacer es armar las ecuaciones para cada pelota. Ahí tengo yo escrita la posición del cuerpo A, de la pelota A en función del tiempo, y la velocidad en función del tiempo también para la pelota azul. Ustedes me preguntarán, ¿de dónde viene el 4,9? Entonces yo me veo en la obligación de decirles que 4,9 resulta de multiplicar un medio por el valor de G, que siempre les da 4,9. ¿Sí? Y aquí en la ecuación de velocidad en función del tiempo directamente ponía G por T, porque como no tiene velocidad inicial, entonces ahí tengo yo armaditas las ecuaciones de posición y velocidad en función del tiempo por el cuerpo A. Lo mismo hago para el cuerpo B, para la pelota roja. ¿Sí? Considerando que la velocidad inicial es 13,2, entonces ahí tengo escrita tanto la posición de B como la velocidad de B en función del tiempo. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Por qué yo escribo estas dos ecuaciones? Porque en base a querer responder el apartado B, yo voy a decir lo siguiente. Yo quiero saber qué velocidad tiene cuando pasan por un punto que está a 10 metros por debajo del cero de referencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar que tanto la posición de A como la posición de B sea 10 metros. Y de la primera ecuación, yo voy a despejar los tiempos para cada uno. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, ¿Se profe. entiende? Entonces, por ejemplo, para la primera, para la pelota azul, yo ya no voy a escribir la posición de A, voy a escribir 10 metros igual a 4,9 por t cuadrado.
y despejo el t. Lo mismo acá. En vez de poner en la posición de B en función del tiempo, voy a escribir 10 metros igual a 13,2 por tiempo más 4,9 por tiempo cuadrado. Y despejo t. De acá lo despejo fácil porque yo sé que t cuadrado va a ser igual a 10 dividido en 4,9. Y la potencia pasa como raíz, no hay ningún problema. El problema va a estar acá. Porque ustedes van a tener un número que es 10 igual a 13,2 por t más 4,9 por t cuadrado. Y eso no es nada más y nada menos que una ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática, ¿se acuerdan ustedes que había una formulita que tenían que aplicar para encontrar un valor? En este caso, como la variable se llama t, un valor que era t1 y otro valor t2. ¿Se acuerdan de eso en matemática? Sí, profe. Bien. De esos dos valores, uno tiene que ser el lógico, uno tiene que ser el correcto, porque ustedes saben de que, de acuerdo a lo que han hecho del esquemita y lo que más o menos venimos viendo, si por ejemplo les da un tiempo T2 de 400 segundos, entonces no es el correcto, ¿sí? Porque ustedes saben que todo el tiempo demora, en el caso de la pelota azul, 2,47 y en el caso de la pelota roja, 1,47, ¿sí? Lo mismo que cuando van a calcular el T1 y el T2, y si alguno de los dos les da negativo, bueno, lo tachan porque ese valor no me sirve, me servirá el positivo, ¿sí? ¿Me explico hasta acá? Sí, profe. No, Bien. profe, yo me perdí. Primero te pregunto, ¿sí? Con una mano en el corazón, ¿sabes resolver ecuaciones cuadráticas? Sí, Bueno, resolves esas ecuaciones cuadráticas, pero aplicándola aquí para estos valores, ¿sí? Y vos sabés que vas a tener dos valores de t, dos valores posibles, ¿sí? Bueno, lo que yo les digo a ustedes es que fíjense qué valores van a ser los correctos para sus cálculos, de acuerdo a lo que la lógica y la realidad de su movimiento les indica, ¿sí? ¿Estamos? sí, profe. Tiempos negativos no existen. Por lo tanto, si alguno de los t, el T1 o el T2 te da negativo, pum, vos lo tachás. Y vas a trabajar con el T positivo. ¿Sí? Bien, profe. Gracias. Eso era. Te lo sinteticé, digamos. Cuando yo hago eso, ¿sí? Cuando yo hago eso, una vez que encuentro el valor del tiempo para la pelota roja y el tiempo para la pelota azul, y voy y los reemplazo en sus respectivas ecuaciones de velocidad, el cálculo me sale de que a los 10 metros de iniciado el movimiento, en la pelota azul tiene una velocidad de 14 metros por segundo y la pelota roja tiene una velocidad de 19,2 metros por segundo. Eso queda para que ustedes lo terminen y cualquier consulta me la hagan por el campus, por el foro. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Tengo hambre. Tengo hambre. Bueno, problema 6. Dice, un automóvil al desplazarse en línea recta desarrolla una velocidad que varía con el tiempo de acuerdo con la tabla siguiente. Y ahí tienen la tabla. ¿Sí? ¿Qué velocidad indica la tabla? ¿En qué intervalos de tiempo el movimiento presenta aceleración? ¿En qué intervalos es nula la aceleración? ¿En qué intervalos es negativa? Realice el gráfico de velocidad en función del tiempo. Bueno, ¿qué tipo de velocidad me indica la tabla? ¿Una velocidad constante? ¿Una velocidad variable? ¿Qué opinan? Variable. Variable. Re variable, variable, ¿sí? Bien. ¿En qué intervalos de tiempo el movimiento del auto presenta aceleración? Presenta una aceleración. No les aclara si es positiva o negativa, sino que haya una aceleración. ¿En qué intervalos de tiempo, de dónde a dónde, ustedes consideran que hay aceleración? De Del 0 a 3 0 a segundos. 2, 0 a 3.
Y de 6 a 8, perdón, de 5 a 8. Exactamente. ¿Qué? Después de que me vaya. Queda el sinvergüenza este. Bueno. Entonces yo voy a indicar que en qué intervalos de movimiento el auto presenta aceleración. Yo puedo decir, el auto presenta aceleración, por ejemplo, desde los ceros. Ay, los ceros. No sé por qué, no sé qué me pasa, estoy poniéndole S a todo. Estoy hablando igual que APU. Desde el 0 hasta los 3 segundos. Ahí hay aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad cambia. Y es más, me atrevo a decir que esa aceleración en ese tramo es constante porque cambia en una cantidad fija. 10 a 12, 12 a 14, 14 a 16. ¿Sí? Es constante la aceleración. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, Sí, Pues, ¿dónde profe. más hay aceleración? Y bueno, hay aceleración de, por ejemplo, cuando yo voy de 5 a 6 segundos, que ven que la velocidad disminuye. O sea que ahí, Sí, y de 7 a 8. exactamente. Y también de 6 a 7, porque de 6 a 7 hay un Claro. cambio de velocidad, como también lo hay de 7 a 8. ¿Sí? Bien. En ese tramo, nosotros acabamos de decir de que hay una aceleración constante y por lo tanto la velocidad va aumentando. Pero ¿qué pasa en ese tramo donde para t igual a 3 segundos, 4 segundos y 5 segundos la velocidad es la misma? ¿Es ¿Hay nula? aceleración? Aceleración Exacto. es 0. La aceleración es cero. Por lo tanto, ¿qué tipo de movimiento tendrá? MRU. MRU. Genial. ¿Sí? Y ahora, el tercer tramo, es decir, a partir de acá, yo ya tengo aceleraciones distintas. Porque, por ejemplo, de 5 a 6, la velocidad cambia de 16 a 15. De 6 a 7, la velocidad cambia de 15 a 18. Y de 17 a 8, la velocidad cambia de 18 a 20. Como que no hay un tramo medio largo donde la velocidad permanezca con un cierto valor, como si sucede en el tramo, por ejemplo, que va desde los ceros hasta los 3 segundos que estaba escrito ahí en rojo. ¿Sí? Sí, profe. Técnicamente ya hemos respondido casi todas las preguntas, porque acabamos de decir los intervalos en los cuales presenta aceleración, acabamos de decir los intervalos en los cuales la aceleración es nula, y ahora me quedaría por preguntarles en qué intervalos la aceleración es negativa. En el Del de 5 5 a a 6. 6. 5 a 6. Perfecto, porque hay una disminución de la velocidad. Cuando yo voy a hacer el gráfico, a mí me queda de este tipo, ¿sí? Grafico cada punto con su par velocidad-tiempo, ¿sí? Y obtengo ese tipo de gráfica. Si yo miro ese tipo de gráfica y le digo, bueno, ¿qué tipo de movimiento tiene el cuerpo? ¿Ustedes qué me dicen? O sea, en todo general o solo las dividido en partes. Yo te pregunto esa pregunta. ¿Qué tipo de movimiento tiene el móvil siguiendo esa gráfica? No te aclaro. Aclarámelo vos. ¿Cómo me responderías? Que tiene partes en MRU, tiene partes en MRV. Muy bien. Desarrolla un poquito más. ¿Cómo me lo explicarías vos, por ejemplo? Por ejemplo, en el primer tramo, del tramo 1, 2 y 3, o sea, Ajá, hasta la línea de abajo que es el tiempo al 3, o sea, del sí, 0 al 3 es variado, MRV. exacto. Del 3 al Perfecto. 5 es MRU y al resto es MRV de vuelta. Ah, de acá para acá todo es MRV, ¿sí? Ah, sí. Bien, de acá hasta acá un tipo de MRV, de acá hasta acá y hasta acá otro tipo de MRV, ¿sí? Es más, miren cómo quedaría si yo explicara esto de la siguiente forma. No está mal lo que me han dicho, está perfecto, pero miren cómo le cambia la cara si yo les digo
y cómo se entiende un poco mejor si ustedes se explican de la siguiente forma. Mirando la gráfica, ese que se hace el re que sabe, digamos, la introducción, pero ustedes siempre tienen que tratar de vender su mejor producto. Y si su mejor producto es que ustedes han aprendido y con ello pueden lograr explicar lo que sea, listo, yo compro, todos compramos, ¿sí? Mirando la gráfica de velocidad en función del tiempo, nos damos cuenta que desde el intervalo de tiempo que va de 0 segundos hasta 3 segundos, la velocidad va en aumento y por lo tanto yo tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Mirando también este tramo, me doy cuenta de que la aceleración es positiva porque la recta está en subida. A partir del tiempo t igual a 3 segundos hasta los t igual a 5 segundos, el cuerpo se mueve, pero lo hace con velocidad constante, lo cual significa que la aceleración en este tramo va a ser nulo y yo estoy frente a un MRU. Ahora me fijo que de 5 a 6 segundos, el cuerpo se mueve con un MRV, pero con pendiente negativa, lo cual significa que el signo de la aceleración es negativo, lo cual significa a su vez que estoy frente a un MRV del tipo desacelerado, ¿sí? Y desde los 6 hasta los 7, el cuerpo tiene un valor determinado de aceleración positiva, MRV, y de 7 a 8 tengo también un movimiento rectilíneo uniformemente variado con otro valor de aceleración también positiva. ¿Qué me dice? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Sí. Todo lo que ustedes sepan y todo lo que las gráficas les permita saber, ustedes lo tienen que saber aprovechar. ¿Estamos? No es Sí, un profe. ejercicio fácil, yo lo sé, todo el mundo lo sabe, pero con la práctica lo podemos seguir viendo. ¿Mm? Bueno, quedamos ahí, ¿les parece? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, alguna opinión? No, profe, todo bien. Bien, los demás. No, profe. No, profe. No, profe. Todo bien, profe. ¿Seguro? Seguro. Bueno, listo. Entonces, para mañana, como tarea, van a tener que leer toda la parte de dinámica que vamos a empezar y vamos a terminar con la parte teórica para que pasemos a hacer práctica el viernes. ¿Sí? Por ahora, no sabemos si vamos a vivir hasta el viernes, entonces me importa de que ustedes lean para mañana el tema 3, dinámica, de la cartilla o de donde sea, ¿sí? De lo que han sacado de ahí del cursillo. ¿Estamos hasta acá? Bueno, profe. Genial. Bueno, profe. Listo. Hay equipo, se pueden ir, son las 7 en punto, ¿sí? Nos vemos mañana si Dios quiere, ¿ah? Chao, profe. Gracias, Chao, profe. chicos. Hasta mañana. Suerte. Nos vemos, profe. Profe. Cuídense, hasta luego. Profe, Sí, o sea que mañana sí tendríamos clase. sí, sí, eso les acabo de decir. Hasta el jueves hay clases. El viernes, sí, gracias por preguntarlo. Igual eso después se lo comunicas a tus compañeros, si no yo les mando un mensajito también por el grupo. El viernes vamos a tener una clase, ¿sí? Vamos a tener una clase, por eso es una clase extra que yo les doy. Sí, como también vamos a tener otra clase de consulta la semana siguiente, porque no se olviden de que el 23 es el evaluativo que se les va a dar a ustedes por el aula virtual. ¿Estamos? Claro, porque habían subido que teníamos una clase mañana para los ingresantes justo en el horario de su clase, digamos. ¿De qué? No recuerdo bien, pero era para todos los ingresantes. Justo en el horario Empezaba mío. Sí, empezaba a las Bueno, 6. empezaba a las 6. Cualquier cosa yo ya me pongo en contacto con mi jefe y les, para que no nos estemos chocando,
vemos de pasarla en otro horario, ¿sí? Un poco más Bueno, tarde, profe. después de que se desocupen o algo por el estilo, ¿sí? Gracias por avisarme, porque no sabía nada. Bueno, Listo. chao. Chao, chao, querida. Muchas gracias. Hasta luego. Recording stopped.
Somebody coming.